Capítulo 22. Dos errores no hacen un acierto. Minutos antes del ataque, los habitantes de Osu disfrutaban de una tarde normal. La gente estaba sentada en cafeterías tomando café, las parejas paseaban por las calles, tomándose fotos y los niños jugaban y se divertían. Los héroes patrullaban la calle como siempre. Un héroe, en particular, estaba en máxima vigilancia. Endeavor miraba a su alrededor con el ceño fruncido. Solo esperaba encontrarse con Stein, que su obra maestra se topara con el asesino de héroes y se viera obligado a usar su fuego. Sabía, en cierto modo, que enviar a su hijo en lo que parecía una misión suicida era una mala idea, pero Shoto era prácticamente el héroe de segunda, así que no podía ser abatido por un asesino a bajo precio. El hombre miró a su hijo. Escucha, Shoto. Mantente alerta, porque tenemos la misión de eliminar al asesino de héroes. Shoto tenía una expresión vacía en su rostro. Sí, intentó caminar un poco más rápido que su padre, pero el hombre lo agarró y tiró de él hacia atrás mientras el niño se burlaba. No hay nada como una misión de muerte para mantenerte estable y evitar que grites. El hombre apretó con más fuerza el hombro del chico. Escucha, Shoto. Vas a usar esas llamas que te di, y estoy seguro de que un encuentro con el asesino de héroes las hará salir. El hombre lo soltó mientras caminaba hacia adelante con algunos de los compañeros del héroe, dando miradas perturbadas al escuchar lo que dijo el hombre. Shoto respondió acaloradamente. No hay forma de que use tus llamas, y me convertiré en un héroe solo con el lado de mi madre, y comenzaré derrotando al asesino de héroes, usando solo el hielo de mi madre. El hombre miró a su hijo y se burló. Ya veremos, Shoto. Serás el primero en experimentar las deficiencias de tu lado de hielo y sus limitaciones, y entonces te verás obligado a usar el poder que te di y aceptar tu destino como mi creación perfecta y seguir mis pasos. El niño apretó los puños y miró hacia otro lado. Nunca seguiré tus pasos. Haré mi propio destino y, con suerte, tú estarás fuera de él y muy lejos de él. El héroe se burló al ver a su hijo pasar junto a él con expresión decidida. Ese chico tendrá que aceptar su destino tarde o temprano. Es solo cuestión de tiempo. Miró a sus compañeros conmocionados y gritó. ¿Y qué demonios están mirando, payasos? Una invitación. Vuelvan al trabajo y mantengan los ojos bien abiertos. Los compañeros asintieron con la cabeza mientras corrían a hacer su trabajo y vigilaban al asesino de héroes mientras uno de ellos decía, realmente debería haber escuchado a mi madre y haberme convertido en abogado. Otro respondió, bajen la voz antes de que nos obligue a limpiar los campos de entrenamiento de la agencia. El héroe de las llamas se burló de los dos compañeros y estaba a punto de gritarles por holgazanear en el trabajo, pero de repente se produjo una gran explosión. ¿Qué demonios? De vuelta con Izuku, el chico siguió a Miruko por los tejados mientras ambos saltaban de un edificio a otro hacia Ciudad Osu. El chico miró a la heroína y ella le dijo, recuerda lo que hablamos, niña. Puedes usar tu don con la libertad que quieras. Esta noche no se trata solo de cazar al asesino de héroes. También se trata de adquirir experiencia en las patrullas nocturnas y sus patrones. El chico asintió. Sí, Miruko. Haré todo lo posible esta noche y trataré de ayudar lo mejor posible. La mujer lo miró y añadió, y si veo al asesino de héroes, lo ignoraré y no lucharé contra él a menos que sea extremadamente necesario. La mujer asintió en señal de aceptación. Un par de minutos después, llegaron a Osu. Ambos estaban en lo alto de un edificio mientras Izuku los observaba con asombro. La mujer le dio una palmadita en la espalda. ¡Qué escena tan bonita, ¿verdad? Me recuerda a cuando le daba una paliza a alguien en el ring de lucha clandestino y subía a lo alto del edificio a contemplar las estrellas. A Izuku se le llenó la cabeza de sudor al oír mencionar el ring clandestino mientras se preguntaba, ¿cómo demonios consiguió esta mujer su licencia de heroína? Debería ser imposible. La mujer le dio una bofetada en la cabeza. Oye, quiero que sepas que ya pagué por mis malas acciones. No seas tan rígido. Todo el mundo tiene su fase rebelde. El niño se sonrojó al saber que murmuró sus pensamientos en voz alta y la mujer ahora dijo, está bien, ahora comenzaremos nuestra patrulla desde el área alrededor de la vía del tren y nos iremos desde allí. El chico le dio un visto bueno mientras ambos saltaban del edificio donde estaban y se dirigían hacia la vía del tren.
Una vez allí, los dos observaron el paso del tren, pero de repente Izuku le dio un codazo a Miruko y le preguntó, ¿esa cosa tiene licencia de vuelo? La mujer miró lo que el niño señalaba, solo para ver una monstruosidad voladora dirigiéndose hacia el tren mientras una enorme explosión resonaba en la distancia. La mujer miró la cosa y le dijo a Izuku, ayúdame a mantener esa cosa lejos del tren, y luego ve a ayudar a la gente de los alrededores. La heroína y el héroe en formación saltaron al máximo cuando Izuku gritó, muy bien, probemos este nuevo movimiento. El chico potenció su don al 18% y gritó, estilo de disparo, fuerza aérea. El chico lanzó una patada lateral, enviando fuertes vientos hacia la criatura, empujándola lejos del tren mientras Miruko sonreía y decía, buen trabajo, chico. Ahora déjame el resto a mí. La heroína coneja saltó alto en el aire mientras descendía sobre la bestia voladora, Lunar Kick. La bestia salió despedida hacia el suelo al estrellarse contra él, pero contra las expectativas de ambos, el monstruo simplemente ignoró sus ataques antes de volar. Izuku luego dijo, debe tener una durabilidad mejorada como el Nomu de luz. La mujer asintió con la cabeza. Bien, mayor durabilidad, pero puedo decir que esta cosa no tiene ningún tipo de super fuerza como la de luz, o de lo contrario habría devuelto el golpe y no se habría alejado de nosotros. El héroe tarareó por un momento antes de agregar, mira, tú ve por ahí ayudando a la gente, y yo seguiré al pajarito hasta allí y me aseguraré de que no lastime a nadie que entre en contacto con él. El chico héroe asintió mientras la mujer se alejaba saltando tras el Nomu, mientras Izuku corría por las calles, intentando ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Estaba casi todo el tiempo salvando gente de los incendios y guiándola, pero todo era obra de un héroe, así que no se quejó demasiado de la falta de acción. El chico estaba ahora en medio de la zona de la muerte cuando vio a una pareja dentro de un coche con un Nomu de aspecto larguirucho de pie sobre él. El chico lo observó mientras activaba su don 18%, saltaba de una pared a otra y gritaba Manchester Smash. Entonces, le dio una patada en la cabeza, haciendo que la criatura se estrellara contra el suelo. El niño rápidamente golpeó a la bestia en la cara, haciéndola volar antes de abrir rápidamente la puerta del auto y sacar a la pareja mientras el hombre gritaba, ¿qué pasa con mi auto? El niño respondió, señor, créame cuando le digo que su salud es mucho más importante que su auto. Estoy seguro de que su seguro puede cubrirlo. Luego, el niño llevó a la pareja a un lugar seguro, mientras el hombre se quejaba de que su seguro no cubría los ataques de monstruos. El niño los puso en un lugar seguro, mientras volvía rápidamente a inspeccionar las calles, intentando ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Llegó a un edificio envuelto en llamas y vio a los bomberos luchando con él. Les preguntó, soy Viridian Guardián, un héroe en formación. ¿Cómo puedo ayudar? Uno de los bomberos lo miró y dijo, bueno, si logras que la chica quede atrapada en el segundo piso, será un éxito. El chico vio las llamas que envolvían el edificio y atacó con un viento del 2%, disipando algunas llamas antes de correr al segundo piso. El niño notó que la escalera estaba cediendo mientras usaba las paredes como plataforma para saltar de un lugar a otro hasta que llegó al segundo piso y gritó manteniendo la cabeza baja para evitar el humo. Oye, ¿estás aquí? Oyó una voz que le respondía, estoy atrapado. Por favor, sálvame. Tengo mucho miedo. El niño frunció el ceño, pues la voz claramente pertenecía a un niño pequeño. Luego comenzó a recorrer cuidadosamente todo el lugar para localizar a la niña y finalmente salvarla. El aspirante a héroe caminó por el suelo hacia el apartamento. Logró forzar la puerta y se dirigió a la habitación de la niña. El niño golpeó la puerta al ver a una niña de 8 años que apretaba un pequeño peluche de All Might, temblando de miedo. El niño se arrodilló y le sonrió. No pasa nada. Estarás a salvo. Extendió la mano hacia la niña y dijo, vamos, te llevaremos con tu madre. Komi, me llamo Komi. Tengo mucho miedo. La niña corrió hacia él y lo abrazó mientras él le daba palmaditas en la espalda. El niño la agarró. Se acercó a ella y usó sus sábanas para improvisar un portabebés. Metió a la niña dentro y le dijo, abrázame fuerte. El niño caminó hacia una ventana y la abrió. Saltó y usó su fuerza aérea para amortiguar el aterrizaje.
Miró a su alrededor hasta que vio a una mujer que miraba frenéticamente a su alrededor. Se acercó y le dijo: «Señorita, creo que es su hija. Lamento no poder quedarme más tiempo». El niño le entregó a la niña y huyó rápidamente tras conversar un momento con los bomberos, asegurándose de que no necesitaba más ayuda. El niño recibió las gracias por su esfuerzo y continuó su camino para ayudar a otros en la ciudad en llamas. El niño se topó con mucha gente en su camino, y junto con otros héroes presentes logró ayudarlos. Mentalmente, pensó: «Supongo que esta noche no podría ser peor». De repente, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El héroe en formación continuó su camino, sin saber la enorme cantidad de locura en la que estaba a punto de verse envuelto ni el enorme dolor de cabeza que le causaría su mentor en esta pequeña pasantía. En una torre de agua en Osu, Shigaraki y Kurohiri observaban el caos que se desataba mientras el hombre decía: «¿No es asombroso, Kurohiri? Todo este caos les hará temer a la Liga de Villanos. Nos hará temblar de miedo por nuestro nombre». El hombre de la niebla sintió: «Por supuesto, joven maestro. Hoy será un día que pasará a la historia como recordatorio de nuestro ascenso al poder». Shigaraki se frotó las manos. «Sí, destroza a mis Nomus. Demuéstrales a esos héroes lo patéticos que son». El hombre se echó a reír al ver un helicóptero que volaba grabándolo todo. Sonrió: «Tengo una idea maravillosa, pero para que funcione, solo espero que los Nomus logren eliminar a Stein de la existencia». En un helicóptero de noticias que volaba por el cielo, una mujer con una cámara apuntaba hacia la ciudad mientras decía: «Les habla su reportero local, Yu. Como pueden ver, toda la ciudad de Osu está en llamas y, según nuestras fuentes en el terreno, hay una especie de monstruos extraños, causando estragos y destrucción por todas partes». El camarógrafo apuntó la cámara hacia la calle mientras los incendios arrasaban y los héroes corrían de un lado a otro intentando controlar la situación lo máximo posible. Los héroes están intentando controlar la situación y. De vuelta en el suelo, el delgado Nomu blanco con el que luchó Izuku estaba luchando contra un par de héroes que intentaban detenerlo. Un héroe con un don de manipulación de la tierra envió 2 pilares de piedra contra el pecho de la bestia, pero esta se levantó y lo atacó solo para ser detenido por una fuerte ráfaga de llamas del héroe de las llamas. El hombre lo miró y dijo: «Baja, monstruo». El héroe le dio un puñetazo en el estómago y expulsó fuego, causando una explosión en su interior y el monstruo cayó al suelo. El héroe miró a su alrededor y dijo: «Manténganse unidos. Aún quedan 2 por ahí. No podemos dejar que un simple monstruo como este nos saque del juego». Los héroes se apresuraron a intentar salvar a la gente mientras un rugido resonaba a su alrededor. El héroe de las llamas miró y vio a un Nomu negro y musculoso a lo lejos. Voló hacia él y lo quemó con su fuego, destruyéndole casi todas las extremidades. El hombre sonrió ante su obra por un momento. Pero el Nomu los regeneró repentinamente a todos, tomándolo por sorpresa. La bestia cargó contra él, pero el hombre saltó hacia arriba, lanzando otra ráfaga de llamas que quemaron la espalda de la bestia, pero la criatura siguió atacando. El héroe finalmente se aburrió de esto, agarró la cabeza del Nomu y dijo: «Tienes un factor de regeneración, pero funciona». El héroe luego envió una fuerte llama suya a su cabeza, mientras las células estén allí. El héroe quemó la cosa con tanta fuerza que sus llamas se volvieron azules y el monstruo voló mientras el hombre decía: «Las células de este monstruo están carbonizadas, por lo que no hay forma de que se regenere». El héroe entonces escuchó una pelea a lo lejos mientras se dirigía hacia ella sin notar que su hijo se alejaba de él mientras miraba a alguien. El asesino de héroes no estaba teniendo un buen día. Bueno, rara vez lo tenía con todos esos impostores, pero hoy era algo especial. El héroe estaba trabajando en conseguir a su próxima víctima cuando, de repente, las puertas del infierno se abrieron y monstruos salieron volando y comenzaron a atacar a todos. El hombre frunció el ceño cuando varios héroes bajaron y, en lugar de ayudar a la gente, solo posaron para las cámaras. Le hicieron sentir asco, recordándole la época en que era un estudiante héroe e ingenuo que no entendía nada. El hombre miró a su próximo objetivo mientras huía de una pelea e intentaba esconderse de los monstruos en un callejón. El héroe frunció el ceño mientras murmuraba: «Por eso abandoné mi carrera de justiciero».
El hombre miró a su presa y le permitió adentrarse en los callejones. Dijo: hoy es tu fin, nativo. Sufrirás las consecuencias de tus actos. Entonces, empuñó su espada y dijo: todo lo que hago es por una sociedad más fuerte. Iida no estaba teniendo un buen día. Seguía furioso por lo que el asesino de héroes le había hecho a su hermano. Intentó olvidarlo, pero ¿cómo? Fue su propio hermano quien vio su vida arruinada y condenado a un destino mucho peor que la muerte misma, en su modesta opinión. Manuel había intentado distraerse, y estaba muy agradecido por ello, pero no podía dejarlo pasar, así que cada vez que el héroe hablaba con él, el chico asentía o simplemente guardaba silencio. En retrospectiva, sabía que el héroe lo cuidaba, pero no le importaba. Quería que el asesino de héroes estuviera muerto y tendido en el suelo, apenas sin poder respirar. Era una patrulla vespertina normal cuando él y Manuel caminaban uno al lado del otro mientras el héroe hablaba con él sobre el trabajo de los héroes por la noche y cómo poder detectar si algo parecía fuera de lugar, incluso si estaba extremadamente oscuro, con el niño simplemente tarareando mientras miraba a su alrededor. Estaba empezando a sentir que el asesino de héroes ya había abandonado la ciudad, así que suspiró un poco. El héroe lo miró y le preguntó: Tenja, ¿está todo bien? ¿Sigues pensando en el asesino? El chico negó con la cabeza mientras el héroe respondía: entonces, ¿qué piensas? El niño se quedó allí congelado, como si fuera un ciervo atrapado frente a los faros de un automóvil. La boca del niño se tensó cuando abrió la boca para responder. Bueno, verás, un gran estruendo resonó en todas partes, tomando a todos por sorpresa mientras Iida miraba a su alrededor en estado de shock y vio que las llamas comenzaban a envolver la ciudad. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Manuel al ver algo. El hombre rápidamente agarró a Iida y lo tiró al suelo mientras un coche salía volando hacia ellos. Ambos levantaron la vista e Iida vio algo que le puso los pelos de punta. Siempre recordará esos ojos sin vida. Era inquietantemente similar al monstruo de luz, aunque un poco diferente. El niño miró a su mentor y dijo: ¿qué debemos hacer, Manuel? El héroe tarareó un momento, pero los gritos de la gente, los gritos de guerra y el fuerte sonido de las llamas lo hicieron mirar a su becario y decirle: escucha, Iida. Vas a ayudar a salvar a la mayor cantidad de gente posible. Hay gente atrapada por las llamas, ya sea en un coche o en un edificio, así que tenemos que ayudarla. El hombre agarró la mano del niño y corrió con él. Ambos pasaron un tiempo considerable ayudando a las personas, ya sea liberándolas de los autos en los que estaban atrapados o guiándolas fuera de la zona de batalla por completo. El chico en toda esta dura prueba fue capaz de olvidarse temporalmente del asesino de héroes dado que estaba en una zona de batalla, y su mente estaba ocupada cumpliendo las órdenes que recibía de su mentor temporalmente, la palabra clave aquí. El chico seguía vigilando a Stein y quería llegar hasta él para poner fin a su reinado de terror. Estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle cuando lo vio. Una sombra que se precipitaba por los tejados y se adentraba en los callejones. El chico miró mentalmente mientras ponía a la mujer a salvo y la guiaba rápidamente al lugar de evacuación. Luego se alejó mientras observaba el callejón. Su expresión se endureció y sus ojos miraban el callejón con puro odio. Stein. Voy a acabar contigo. El chico se metió corriendo en el callejón, ignorando todo lo demás, decidido a acabar con el asesino de héroes. Lo que no vio fue a alguien más caminando detrás con expresión decidida. Fue buena idea ir a seguir a Iida. Tengo que llegar hasta el asesino de héroes para demostrarle a mi padre que no necesito su don. Mientras Todoroki entraba en el callejón, Manuel se acercó y dijo: Iida, necesito tú. El héroe miró a su alrededor y gritó: Iida, ¿dónde estás? Miró a su alrededor un momento antes de asumir lo peor y dijo: maldita sea, Iida. ¿Por qué tuviste que correr? Dentro del sistema de callejones, Native, un héroe llamado así por su don, que le permitía invocar espíritus animales en su cuerpo y usar sus habilidades, huía para salvar su vida. A decir verdad, no era precisamente el mejor héroe del mundo. Al igual que todos los demás, quedó maravillado por la llegada heroica de All Might. El hombre quería convertirse en héroe, aunque por razones menos idealistas. Quería ser conocido y famoso.
Tenía una peculiaridad llamativa, y era suficiente para ser reconocido. Cuando comenzó su carrera de héroe, se imaginaba llegar a la cima en un par de meses, pero se estancó y ni siquiera logró llegar al puesto 100. Estaba furioso y molesto, así que intentó todo lo posible, desde aparecer más en público hasta ser el centro de atención, pero nada funcionó. Pero hoy fue por lejos el peor día de su vida. Su sector de relaciones públicas le dijo que podría tener un rango más bajo del que tenía, y luego un ataque monstruoso en la ciudad se sumó a eso, la paranoia de tener al asesino de héroes rondando, y fue una experiencia molesta con la que lidiar. Así que ahora corría por los callejones, intentando encontrar una salida de la ciudad. Había muchos héroes que podían ayudar, pero un ruido a sus espaldas lo compensó y se dio la vuelta. El hombre se quedó paralizado al mirar los ojos muertos del infame asesino de héroes. El hombre lo miró mientras decía: Nativo, eres, sin duda, uno de los impostores más repugnantes que he conocido. Asegurándote de que solo haces el trabajo de héroe cuando la cámara está encendida, entre otras cosas el héroe lo apuntó con su espada, esta noche, mueres, impostor. El hombre se burló del asesino de héroes pensando que si lo derrotaba, podría aumentar la percepción pública sobre él, con ella sus filas en los postes de héroes, el único que caerá eres tú. El asesino de héroes lo miró con una mirada fanática de absoluta devoción, y algunos indicios de aburrimiento por haber escuchado este tipo de cosas muchas veces. Cuando terminaba oiría muchos falsos. El héroe gritó: Espíritu Tótem. Poder de oso. El espíritu de un oso apareció detrás de él y sus músculos se abultaron. El hombre corrió hacia el asesino, pero este saltó por encima de su cabeza mientras se preparaba. El héroe se giró hacia su objetivo y corrió rápidamente. Mientras tanto, el asesino de héroes corrió hacia Native y ambos chocaron. El asesino de héroes terminó con un moretón en la cara, mientras que Native tenía un pequeño corte en la pierna. Sin embargo, el corte le estaba causando una gran hemorragia. Stein ahora sonrió cuando vio al hombre corriendo hacia él, por lo que le lanzó un cuchillo, golpeándolo en el estómago y lamió su espada. A fin del camino, Fake. El héroe, a pesar de tener un cuchillo en el estómago, aún lograba moverse y superar el dolor, pero de repente su cuerpo se congeló y cayó al suelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo moverme? El asesino de héroes lo miró. Eso es para que yo lo sepa y para que lo lleves contigo a la tumba. Esta noche, me aseguraré de que veas la luz por última vez en tu vida. Buenas noches, nativo. El héroe gritó con ira y frustración. Te voy a matar, bastardo. Solo espera a que pueda moverme. El asesino de héroes se burló. No es algo muy heroico para decir. Créeme cuando te digo que no te extrañarán. El asesino de héroes levantó su espada. Todo lo que hago es por una sociedad mejor. El héroe intentó agitarse o mover su cuerpo, pero no pudo. Sentía todo su cuerpo como si lo hubieran envuelto en hielo y estuviera completamente congelado. El héroe lo miró a los ojos mientras el peso de la situación finalmente caía sobre él, y sintió que el miedo se apoderaba de él. El asesino del héroe estaba a punto de hundir su espada en el cuello del héroe, pero escuchó un movimiento que venía hacia él. El hombre rápidamente saltó a un lado mientras levantaba su espada y bloqueaba una patada dirigida a su cabeza. El hombre miró a su agresor y vio que llevaba una armadura que le recordaba a otra falsificación que había sacado hacía un rato. Negó con la cabeza. ¿Quién eres? ¿Y por qué me impides cumplir mi misión? Ida miró al asesino de héroes. Tú eres el asesino de héroes, ¿verdad? Estoy seguro de ello por tu ropa y atuendo. El asesino de héroes se sorprendió cuando la figura vino a atacar de nuevo, pero la esquivó y golpeó a Tenya con la culata de su espada, haciendo que el casco que llevaba se cayera y revelara su rostro. Un niño con traje. El hombre negó con la cabeza. Fuera de aquí. Esto no es asunto tuyo. Cállate. Gritó el chico furioso. No me iré de aquí hasta que pagues por lo que le hiciste a mi hermano. Recuerda mi nombre, villano, ya que Ingenium será lo último que oirás. Los ojos del asesino de héroes se abrieron de par en par por un momento antes de volver a la normalidad. Ya veo, así que solo eres un niño disfrazado. Vete antes de que me obligues a hacer algo, no quiero hacerlo. Luego añadió, en cuanto a tu hermano, era un impostor. Tuvo suerte de salir solo con una herida.
El adolescente, enojado y frustrado, apretó el puño mientras le gritaba al asesino del héroe: ¿Cómo te atreves a hablar así de mi hermano? Se secó las lágrimas de los ojos. Fue uno de los héroes más grandes que hubo, que ayudó a tanta gente y salvó a muchos otros. El niño recordó entonces a su hermano al verlo en la cama del hospital. Estaba atado a tanto equipo mientras luchaba por aferrarse a la vida. Recordó cómo su hermano le pidió que continuara el nombre de héroe de la familia y se convirtiera en el nuevo Ingenium, pero en la escuela no lo soportó, al menos no en ese momento. Pero esta noche, él será quien derrote a Stein y será la continuación del héroe llamado Ingenium. El asesino de héroes frunció el ceño. Vio la mirada en los ojos del chico. Era de venganza. Era impropio de un héroe, así que le lanzó una última advertencia. Ten cuidado con tus próximas palabras, chico. Porque podrían ser las últimas. El niño lo miró lleno de ira. Te mataré, monstruo. El asesino de héroes respondió: que así sea. Muere, falso héroe. El hombre atacó al chico con su espada, mientras este activaba su don, así que se apresuró a lanzar una patada gritando: por Tensei. El problema fue que Stein logró esquivar fácilmente la patada de Tenja, pero también logró hacerlo tropezar haciendo que cayera al suelo, ya que el asesino de héroes vio una pequeña abertura en la armadura del chico, por lo que aprovechó esto y lo apuñaló con su cuchillo en su hombro. El niño levantó la vista y vio al asesino lamiendo la sangre de la espada antes de sentir que su cuerpo se volvía pesado como un ladrillo. Miró a su alrededor, presa del pánico, sin comprender lo que sucedía. El asesino se acercó a él, le puso la bota en la cabeza y dijo: eres una vergüenza para el nombre de un héroe. El chico replicó rápidamente: cállate. No eres más que un asesino. El asesino heroico le dio un golpe en la cabeza con el cle. El hombre dijo entonces con voz sepulcral: cállate. Aún no había terminado de hablar. El asesino miró a un lado y dijo: mira allá. El niño miró y vio a un hombre apoyado contra la pared con un cuchillo clavado en el estómago. El hombre sangraba y lo miraba con preocupación mientras decía: niño, levántate y sal corriendo de aquí. El asesino de héroes se burló de Ida diciendo: te llamas a ti mismo un héroe. Sin embargo, estabas tan sediento de venganza que no notaste a ese hombre sangrando allí. El asesino de héroes levantó su espada y miró al niño haciendo que el miedo lo recorriera. Mientras tanto, Ida pensaba: ¿cómo es que no lo vi? Estaba tan concentrado en mi venganza que ni siquiera me importó que estuviera allí. Entonces vio al asesino de héroes alzando su espada por encima de su cabeza y comenzó a intentar mover su cuerpo, pero no le respondía. No, esto no puede terminar aquí. Necesito convertirme en un héroe para mi hermano. El asesino de héroes dijo: pensé que si Ingenium salía herido se difundiría la buena palabra, pero al parecer no funcionó, así que vete al infierno, farsante. Esta noche me aseguraré de que Ingenium lo supere a ti y a tu débil hermano. El niño enfurecido gritó: cállate. No te atrevas a hablar de mi hermano. Era un héroe increíble. El niño intentó hablar y defender a su hermano cuando el hombre estaba a punto de clavarle su espada en el cuerpo y matarlo para siempre. El asesino de héroes saltó repentinamente lejos de Ida, impactando al chico de las gafas. El chico sintió entonces un escalofrío que le recorrió la espalda, y no era miedo. Era el que produce el frío. Miró a un lado y vio a Todoroki allí de pie, con hielo emanando de su costado. Ida lo miró y gritó: Todoroki, ¿qué haces aquí? Fuera de aquí. El asesino de héroes es mío. Esta no es tu pelea. Vete. Yo lo derrotaré. Todoroki lo miró y, mientras lo levantaba y lo ponía a un lado de la pared, dijo: no te hagas ilusiones. Solo vine aquí para derrotar al asesino de héroes. Tuviste la ventaja de que te salvara cuando intenté atacarlo, y no hables demasiado, ya que estabas tirado en el suelo. El niño entonces hizo una pequeña pared de hielo con un cuchillo incrustado. Si tenía que agradecerle algo a su padre, era su tiempo de reacción. Supongo que hasta un reloj roto puede, por desgracia, acertar 2 veces al día. El niño miró al asesino de héroes mientras caminaba hacia él, ignorando a Ida, que despotricaba sobre cómo él era el que se suponía que debía eliminar al hombre. El asesino de héroes lo miró y dijo: otro niño que vino a cazarme. Debe haber algo mal con el sistema de héroes si permiten que gente como tú entre.
Escuchó todo lo que el niño le dijo a Ida y no le impresionó. El chico lo miró y dijo: si quisiera la opinión de un lunático asesino sobre mi vida, le habría pedido consejos a mi padre para ser un héroe. El chico bajó la cabeza y dijo: escucha, solo Dami. Tengo el don más fuerte. Y no quiero hacerte mucho daño, aunque seas un asesino en serie. El asesino de héroes frunció el ceño. Eres demasiado arrogante, chico. Ni siquiera has revisado al héroe que está herido. Shoto ladeó la cabeza mientras observaba al héroe por un momento antes de mirar a Stein. Ya veo. Lo alcanzaré cuando estés abajo, pero por ahora, tengo que vencerte con el hielo de mi madre. El chico lanzó entonces un ataque de hielo hacia el asesino de héroes. El asesino de héroes saltó hacia una pared y la usó como plataforma para saltar a otra. El hombre se abrió paso entre el hielo que le arrojaban y se dirigió hacia Shoto, quien preparaba su espada para batirlo. El niño vio al asesino de héroes acercándose y erigió una pared de hielo a su lado para evitar que el asesino de héroes lo alcanzara, pero subestimó al asesino de héroes, que maniobró alrededor de la pared de hielo hacia el niño, que logró agacharse bajo su espada y saltar hacia atrás. El nativo, que aún intentaba aferrarse a la conciencia, dijo: no dejes que te corte con la espada. El chico siguió el consejo del héroe y avanzó, lanzando otro ataque de hielo contra el asesino de héroes, quien lo esquivó con gracia. Entonces, el hombre corrió hacia él, pero el chico saltó a un lado, esquivándolo, mientras hacía púas de hielo para intentar derrotarlo. Stein se abrió paso entre los ataques y usó las púas contra las expectativas del chico de múltiples cabellos como plataforma para atacar al chico héroe, pero el chico se agachó bajo la espada en el último momento posible y evitó tener un corte de pelo no deseado. El asesino de héroes dijo con cierto interés: tienes algunas habilidades, muchacho, pero al final, estamos en mi elemento, así que no puedes derrotarme. El terreno no permite tus ataques normalmente enormes, ¿verdad? El chico se burló mientras lanzaba otro ataque de hielo contra el asesino de héroes, quien lo esquivó, pero ahora Shoto se enfrentaba a un nuevo problema. Empezaba a sufrir congelación, lo que le hacía cada vez más lento con el paso de los segundos. El asesino de héroes lo notó y dijo: parece que estás llegando a tu límite con tu hielo. El chico se burló mirándolo con ira: te derrotaré usando el hielo de mi madre. Esto confundió al asesino de héroes, pues no entendía a qué se refería el chico con el hielo de su madre. Sacudió la cabeza mientras corría hacia el niño en un estallido de velocidad que lo tomó por sorpresa mientras dirigía su espada hacia la cara del niño para cortarlo. Todoroki vio la espada acercándose a él y entró en pánico internamente, causando que una pequeña explosión de llamas saliera de su costado izquierdo, haciendo que el hombre saltara finalmente entendiendo lo que el niño quería decir con usar el hielo de su madre, y vaya, eso le disgustó. El asesino de héroes detuvo la pelea mientras miraba a Shoto y dijo: eres un impostor entre la interminable liga de impostores. Pensar que usarías la mitad de tu poder y estarías dispuesto a causar tanta muerte y dolor a tanta gente. El chico ahora estaba enojado. Cállate. No sabes nada. Nunca usaré sus llamas en combate. Seré un héroe y te derrotaré solo con el hielo de mi madre. El asesino de héroes entonces respondió: entonces esta noche es el día en que verás lo que les sucede a aquellos que desperdician la vida de otras personas por su propio drama personal. Y con eso, ambos continuaron su lucha, pero Shoto ya empezaba a sentir la congelación que lo azotaba y lo debilitaba poco a poco. El chico sabía que debía aprovechar el calor de la segunda mitad de su don, pero no iba a retractarse de su juramento. Mientras tanto, de vuelta con Izuku, el chico acababa de llevar a 2 niños con su madre cuando vio al larguirucho gnomo blanco dirigirse al centro de la ciudad. El chico notó que el héroe de fuego lo seguía. Izuku siguió adentrándose en la ciudad y vio a Manual. El héroe estaba ocupado apagando las llamas causadas por las explosiones de los gnomios. Izuku se acercó al hombre, lo miró y gritó: por favor, necesito saber si viste a un niño con armadura por aquí. El chico negó con la cabeza y dijo: Manual, señor. ¿Podría decirme qué busca para poder ayudarle? El héroe, que estaba ocupado en ese momento, se detuvo y miró a Izuku. Sudaba copiosamente. Hacía tiempo que no veía a Ida. El hombre respondió: ¿es uno de tus compañeros de clase o uno de tus estudiantes en tu clase? Su nombre es Tenya Ida.
Los ojos de Izuku lo reconocieron y asintió. No se preocupe, señor, lo encontraré lo antes posible. El chico salió corriendo mientras pensaba a dónde podría ir Ida. El niño caminaba cuando vio a una mujer a punto de ser aplastada por unos escombros. Saltó rápidamente y la agarró mientras usaba sus dedos para destruir los escombros. La mujer le dio las gracias rápidamente mientras la guiaba hacia la salida, y él volvió al tema en cuestión, intentando averiguar a dónde podría haber ido Ida. El chico caminaba de un lado a otro cerca de un callejón, recordando lo que había sucedido recientemente con el hermano de Ida. El rostro del chico palideció al instante al tragar saliva y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Deseó que lo que pensaba no fuera cierto. Si Ida realmente lo hubiera hecho y hubiera ido tras el asesino de héroes, lo habrían asesinado sin remordimiento alguno, dado su historial. El chico pensó rápidamente que podrían haber oído ruidos de pelea desde el callejón. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar que las muertes o ataques del asesino de héroes suelen ocurrir en callejones o espacios reducidos, así que potenció su don al 18% y se adentró en el callejón siguiendo el sonido con la esperanza de alcanzarlos a tiempo. De vuelta con Shoto, el chico estaba arrodillado en el suelo, con el costado derecho cubierto de escarcha, mientras el asesino de héroes se acercaba lentamente. El hombre lo miró y dijo: «Muere, impostor». El niño levantó débilmente su brazo derecho e intentó hacer hielo, pero inconscientemente provocó que una pequeña cantidad de fuego se encendiera derritiendo parte del hielo, pero Stein estaba sobre él cuando estaba a punto de bajar su espada sobre él, pero de repente una voz gritó: «Aléjate de él». Stein solo recibió un puñetazo directo a la cara, lo que lo hizo volar y estrellarse contra la pared. Izuku aterrizó junto a Todoroki, quien se calentó lo suficiente para disgustarle verse obligado a usar las llamas de su padre. Usé sus llamas. La presencia de Stein fue tan abrumadora que me obligó a usar las llamas de papá sin que me diera cuenta. Izuku lo miró y le preguntó: «Todoroki, ¿estás bien? ¿Consiguió llevarte a algún sitio? ¿Necesitas ayuda?» El chico miró a su alrededor y vio a Native, que ya estaba inconsciente. El chico se quedó boquiabierto al ver el estado del héroe. «Estoy bien, Midoriya. Ya puedes irte. Tengo todo bajo control. Llévate a Ida y a Native contigo, para que no me estorben más», dijo el chico mientras se levantaba, aunque aún temblaba por la congelación. Aunque logró calentarse, solo fue para aliviar la congelación de su cuerpo. Izuku lo miró con cara seria y dijo: «¿Puedes sentarte, Todoroki? Estás temblando, y deja de intentar derrotar al asesino de héroes. Es la locura personificada». Todoroki intentó responder, pero Stein lo interrumpió. «Otro niño vino aquí. El primero fue por venganza, el segundo fue para una cacería para demostrar algo inútil. ¿Cuál es tu razón?» Izuku sintió un escalofrío recorrerlo mientras se preparaba para lo que iba a pasar. «Vine aquí para salvar a mi compañero de clase de ti, pero no pensé que tuviera que salvar a otro, pero te detendré y me aseguraré de que no los lastimes, ni al héroe que está allá atrás». Ida gritó desde un costado: «Cállense. Midoriya, Todoroki, váyanse de aquí. Esta no es su pelea. Es la mía. No es asunto suyo». Para Ida, él era quien debía derrotar y abatir al asesino de héroes, no ellos dos. «Todoroki, vete. No necesito tu ayuda. Y Midoriya, ni siquiera somos amigos, vete de aquí». Izuku lo miró y dijo: «No necesito ser tu amigo para ayudarte. Un héroe salva a todos, sin importar su relación. El trabajo de un héroe es interferir en los asuntos de la gente, incluso si no quieren». El asesino de héroes a lo lejos sonrió con una mueca enfermiza. Por fin, un verdadero héroe. Todos lo miraron mientras continuaba su discurso. «Tienes el potencial de ser uno de los héroes más grandes. Tienes la fe de un verdadero héroe». El hombre sonrió y añadió: «Pero tengo que poner a prueba tu determinación». El hombre entonces corrió hacia Izuku intentando apuñalarlo, pero el chico esquivó la espada en el último momento posible mientras escuchaba a Ida gritar: «No dejes que te apuñale. Su don tiene algo que ver con eso». Stein saltó en el aire mientras se impulsaba contra una pared hacia Izuku, quien saltó a un lado antes de lanzar una ráfaga de aire hacia el asesino.
Sin embargo, una pared de hielo se formó entre ellos bloqueando el golpe. Izuku miró con evidente sorpresa en su rostro a Shoto, quien tenía una expresión vacía en su rostro mientras partículas de hielo irradiaban de él. ¿Qué diablos? ¿Por qué bloqueaste mi ataque? El chico se burló. Te interpusiste en mi camino. Estaba a punto de congelarlo. Izuku no sabía si lo hacía por despecho o no, pero no tuvo tiempo de pensar cuando el asesino de héroes emergió del hielo destrozado y blandió su espada hacia él. El chico se agachó y le propinó una patada lateral en el abdomen, obligándolo a volar hacia un lado antes de recuperar el equilibrio. De verdad tienes potencial, chico. Tienes la semilla para convertirte en un gran héroe. El asesino de héroes se acercó a Izuku mientras saltaba y esquivaba un montón de hielo que Todoroki le lanzaba, molesto por la facilidad con la que lo maltrataba. El asesino de héroes saltó sobre Izuku y arrojó un montón de estrellas ninja al chico que saltó a un lado, pero el asesino de héroes se dirigió hacia él blandiendo una pequeña espada, pero el chico se agachó antes de enviar una de las armas de Mei hacia el asesino de héroes. El asesino de héroes sintió que algo se le pegaba, seguido de una enorme descarga de electricidad, que viajó por todo su cuerpo aturdiéndolo antes de detenerse por un momento y recibir un puñetazo en el estómago que lo envió contra la pared del callejón. El niño miró al asesino de héroes, que estaba desplomado contra una pared, y lentamente trató de moverse hacia Native para asegurarse de que todavía estaba vivo, pero el asesino de héroes repentinamente salió de su posición y salió volando hacia Izuku. El muchacho saltó del camino de guerra del hombre y se alejó de su espada. El asesino de héroes fue entonces atacado por una ola de hielo, que esquivó mientras miraba a Todoroki. Logró un patrón con el chico y notó la enorme cantidad de hielo que se estaba formando. El chico prefería los ataques a gran escala, pero solo se contenía debido a la presencia de los demás. Stein sabía que necesitaba eliminar al chico. El hombre rápidamente se dirigió hacia Todoroki, levantando su espada mientras la lanzaba hacia el chico, pero fue recibido con un grito. Texas Smash. El asesino de héroes se vio obligado a saltar a un lado para evitar el lanzamiento, pero también se aseguró de no desperdiciar la oportunidad. Usó una pequeña cuchilla suya para cortar a Izuku en la pierna sin que el chico se diera cuenta. El asesino de héroes le sonrió a Izuku. Vale la pena mantenerte con vida, a diferencia de esos impostores. Luego levantó su espada hacia su boca y lamió la sangre, pero logré atraparte. Izuku vio lo que hizo el asesino de héroes cuando sintió que su cuerpo se volvía más pesado y cayó inerte al suelo. El asesino de héroes miró a Todoroki y dijo, primero te sacaré de la ecuación, para que no me molestes más. El asesino de héroes corrió hacia él mientras Shoto levantaba un muro de hielo, pero el asesino de héroes lo rodeó y logró apuñalarlo. Izuku gritó, Todoroki, quema la sangre de la espada antes de que la lama. Así funciona su don. Necesita ingerir la sangre. El chico, al oír la nueva información, solo lanzó un ataque de hielo que Stein evitó mientras Izuku gritaba, ¿qué hiciste? Stein lamió la sangre antes de que Shoto pudiera siquiera responder. Mientras Stein respondía a la pregunta de Izuku, dejó que su propia compasión y odio a sí mismo lo cegaran, tanto que prefirió permitir que sus propios aliados murieran y dejar que otros sufrieran solo para poder demostrar algo. Sabe que está mal, así que ahora sufrirá por eso. El asesino de héroes estaba sobre Todoroki, quien sintió una enorme cantidad de miedo recorrer su sistema. El asesino de héroes dijo entonces con poca empatía, falsa pasada. La espada cayó y Shoto cerró los ojos, pero entonces oyó una voz de metal chocando contra metal. Abrió los ojos y vio a Kamakiri de la clase 1B deteniendo la espada de Stein mientras el chico insecto respondía. Tienes suerte de que llegué justo a tiempo, tartamudeando, o que mi mentor ya estaba investigando algo en la ciudad de Osu y me llevó con él. Izuku suspiró aliviado cuando los refuerzos llegaron justo a tiempo. Después de que Izuku terminara de electrocutar a Stein y lo estrellara contra la pared, el chico envió discretamente un mensaje de su ubicación con un emoji de peligro a todos sus conocidos, esperando no haber visto el número de su madre. Solo espero que el mensaje llegue a tiempo. En el campo, Kinoko estaba cenando con su mentor cuando su teléfono vibró con un mensaje de Izuku. La chica lo leyó y se lo mostró a su mentor, quien parecía muy preocupado. Decidió llamar a los héroes de la región, pero el rostro de su mentor palideció.
Lo que su mentor le dijo a continuación la hizo temer por su amiga. En la agencia de Gesot, Setsuya se sentó frente al televisor tras una misión muy exitosa con su mentor, deteniendo una pequeña red de narcotráfico. Estaba satisfecha con su trabajo. Abrió el televisor y vio las noticias, solo para sorprenderse al ver que Osu estaba en llamas y era atacado por unos monstruos extraños que le habían dado recuerdos del abuso. Entonces recibió un mensaje de Izuku. La chica lo leyó y se le heló la sangre. Tetsu estaba en su habitación después de un largo día de trabajo duro con Fourkin. El chico recibió un mensaje de Izuku que lo incomodó un poco, así que se lo contó al héroe. En el dojo de Gunead, Kendo y Yui miraron sus teléfonos con preocupación al ver el mensaje de Izuku. Solo esperaban que no se metiera en tantos problemas. Kamakiri estaba junto a su mentor dentro de la ciudad Osu en llamas cuando sonó su teléfono. El chico lo miró y abrió mucho los ojos. Primero, necesitaba saber de dónde había sacado Stutter su número, y segundo, sabía que el chico estaba en peligro. Tuvo suerte de que su mentor le permitiera usar su don. El chico insecto rápidamente hizo una carrera loca hacia el lugar con la esperanza de llegar a tiempo. Entonces Izuku gritó: Kamakiri, ten cuidado. Si te corta y lame tu sangre, te paralizará. El chico sonrió. Tranquilo, tartamudo. Solo el hierro puede vencer al hierro, y solo una espada puede vencer a una espada. Tienes suerte de que estuviera en la ciudad, o si no, te habrían machacado. El asesino de héroes miró al niño insecto y dijo: otro niño. Dime, ¿eres un impostor? Kamakiri se burló. Escucha, no me importa lo que pienses de mí. No quiero tu aprobación ni la de nadie. Caerás esta noche, asesino de héroes.